Bienvenidos a todos nuevamente a este programa por este canal de YouTube. Hoy, siguiendo el hilo del programa anterior, seguiremos un poco más ahondando sobre la problemática económica, social y política por la que atraviesa nuestro país. Estamos hablando de Bolivia, desde donde estamos transmitiendo. Habíamos en el anterior programa abordado aspectos inherentes al origen del Estado, su estructura. Hoy quisiera compartir con ustedes sobre los roles del Estado. En términos de configuración del Estado moderno, los roles de este son concretamente tres. Con el tiempo se fue incrementando estos roles que se atribuyó de manera arrogante el Estado. Y vamos a centrarnos en estos tres aspectos fundamentales. La razón del origen del Estado es que este conjunto de personas que se constituyó políticamente en Estado en un territorio determinado, pues había definido claramente los roles de este. Estos son: uno, la defensa. ¿Qué significa esto? Como esta sociedad políticamente organizada está asentada en un territorio y es el Estado, necesita quien lo defienda. Entonces, el que defiende al Estado es el ejército. Ese es el primer rol fundamental del Estado, la defensa de este, a través del monopolio de la fuerza, del ejército, para cuidar los límites del territorio, es decir, las fronteras. El segundo rol del Estado es la seguridad interna, es decir, que el Estado debiera dotar de garantías a la ciudadanía para que ésta pueda desarrollar sus diversas actividades, tanto en el plano económico, social, cultural, religioso, en fin, y otras situaciones más inherentes propias a la sociedad, a los ciudadanos, al conglomerado de personas. Entonces, y el tercer rol fundamental del Estado es impartir justicia. Es decir, que cuando se presentan conflictos de intereses, conflictos personales, conflictos de diverso orden en el conjunto de la sociedad y de los individuos, el Estado lo que hace es dirimir estos conflictos a través del ejercicio de la justicia. Esos son los tres roles fundamentales por los cuales se dio nacimiento al Estado moderno. Anterior a este existió otro tipo de Estado, pero estamos centrándonos en el análisis del Estado moderno, el Estado actual. Anteriormente eran los estados monárquicos, imperiales, feudales, en fin. Vamos a entrar en otro programa en el análisis de ese otro tipo de problemática que es importante que podamos conocerlo también. Entonces, con el transcurrir del tiempo, quienes hacen ejercicio de la política, que son determinados ciudadanos que la ciudadanía elija para que los represente en los diferentes niveles de poder u órganos de poder del cual habíamos hablado en el programa anterior. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, hoy, el Estado boliviano y algunos otros también han incorporado un nuevo poder. Es el poder del órgano electoral. En ese sentido, pues, esa es la estructura fundamental del Estado. Y luego acabamos de tocar y analizar los roles fundamentales del Estado. Decíamos que con el tiempo, los políticos, quienes hacen ejercicio
del aparato estatal, quienes administran el aparato estatal, pues han ido encontrando en el Estado un negocio y han ido ampliando las esferas de influencia del Estado. En principio, la sociedad moderna había empezado a estructurar un sistema de educación para las nuevas generaciones, porque con el advenimiento de la revolución industrial, la sociedad moderna necesitaba personas más capacitadas para poder hacer más productivo el modelo de producción capitalista. En ese sentido, se fundaron las escuelas, pero los políticos vieron en la escuela otra oportunidad de negocio y asimilaron, absorbieron a la educación para sí como la educación pública y universal. Es cuando la educación, entre comillas y subrayado, porque quien educa no es la escuela. Por una cuestión convencional se ha denominado a ese rol de impartir conocimiento y formación técnico-científica, académica, a las nuevas generaciones, se la ha denominado pedagógicamente educación, pero fundamentalmente la educación se imparte en casa, en el hogar, en la familia, y quienes educan a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, son los padres. Es un rol fundamental y además un derecho natural de los padres que tienen, valga la redundancia, la responsabilidad de educar a sus hijos. La escuela imparte conocimiento, información para que los jóvenes puedan desarrollar sus destrezas y capacidades, y la escuela les va dotando de información y conocimiento para que puedan hacer práctica de sus destrezas naturales. En ese sentido es que el Estado ve económicamente, y cuando digo Estado, tal vez suena inapropiado, quienes administran el Estado, que son personas y son políticos, y los políticos que nunca, en su mayoría, piensan en el bienestar del otro, sino de ellos. Y por eso esa ansiedad, esa avidez, esa angustia de controlar el aparato estatal para ponerlo a su servicio. Entonces se encuentran en la educación no solamente otra oportunidad de negocios, sino que encuentran otro aspecto de ir controlando el sistema educativo para formar a la gente en función de lo que ellos buscan. Es decir, que muchos han catalogado a la escuela como centros de ideologización, que respondan al gobierno de turno. Por eso que en Bolivia, por lo menos en los años que yo tengo, he podido presenciar algo así como 4 o 5 reformas educativas, porque cada gobierno hace una reforma educativa para poder controlar ese sistema de adoctrinamiento o ideologización de los jóvenes, en función, reitero y remarco siempre, en función de los intereses de los políticos. Otro aspecto que el Estado asumió como rol es la salud pública. En principio, la sociedad, los ciudadanos, llámense estos empresarios, banqueros, trabajadores, fundaron los primeros hospitales. Fueron los privados, los ciudadanos,
que crearon sistemas de asistencia de salud pública, porque era necesario que la ciudadanía pueda gozar de buenas condiciones de salud para poder ser más productivos. Entonces, otra vez los políticos meten las garras en ese sistema de salud creado, fundamentado por particulares, por privados, por la sociedad, y hacen suyo el sistema de salud, porque de esa manera pues ellos encuentran posibilidades de enriquecimiento fácil. ¿Y cómo el Estado financia el funcionamiento de estos roles? Quitándole parte, ya lo habíamos expresado en el primer programa o en el anterior programa, quitándole una parte de las utilidades de los ciudadanos, y le han denominado impuestos. Hoy utilizan un término eufemístico, endulcorado, y le dicen contribuciones. Nadie puede contribuir con una pistola en la sien, y el Estado nos los arrebata a través de eso que se denomina impuestos. La palabra impuestos viene de imposición, que nadie paga impuestos voluntariamente. En ese sentido, el Estado se nutre de los recursos que le va quitando a la ciudadanía. Pero muchos se preguntarán, ¿y con qué podría funcionar el Estado si no pagamos impuestos? Sí, los estados racionales cobran impuestos, y cobran impuestos lo necesario para cubrir las actividades, los roles, las responsabilidades fundamentales del Estado. Pero el Estado, a través de los políticos, cada año se expande más, crece la masa burocrática del Estado. Por tanto, cuando el Estado crece mucho, se vuelve corrupto. Cuanto más crece, más corrupto se vuelve, a expensas de exaccionar el bolsillo de quienes trabajan, de quienes producen. En ese sentido, ahí está la explicación de cómo los roles del Estado de principio 3 han ido creciendo, e inclusive posteriormente, en el siglo pasado, el Estado se convierte en un Estado empresario. Primero intervino en la educación, luego intervino en la salud, y luego interviene la economía. Y se mete el Estado a jugar a empresario. Pero el Estado siempre y en todo lugar es un ineficiente y corrupto empresario. ¿Por qué? Porque el burócrata, el empleado estatal o el funcionario estatal no ve y no le interesa los réditos, las utilidades de las empresas. Lo que le importa es utilizar supuestas empresas estatales para poder enriquecerse. Además, para poder acomodar a la esposa, al hijo, a la amante, al amigo, al ahijado, en todo ese aparataje burocrático y al mando de esas supuestas empresas estatales que siempre son deficitarias. Siempre, todos los años, arrojan millones de pérdidas, que se tiene que poder cubrir esas pérdidas con presupuestos cada vez más grandes del presupuesto estatal